porque ya vamos a dar continuidad a las jornadas con la profesora Natalia Echegoyenberry. Tiene un nombre que se las trae. Alguna culpa en ese apellido. Bueno, es un placer tenerla entre nosotros y nosotras. Natalia os va a contar con más detalle. Ella es psicóloga ambiental y es abogada y trabaja especialmente con el tema de justicia ambiental. Desde, lo vais a ver, situaciones muy concretas, a veces bastante extremas, luchando mucho por el desarrollo de políticas públicas que den respuesta a los derechos humanos. Natalia es profesora de máster. Bueno, os va a contar con más detalle. Es una gran especialista y yo creo que su experiencia y lo que nos va a contar habla por sí mismo. Muchas gracias por el esfuerzo de venir y espero que aprendamos mucho y disfrutemos con esa ponencia. Yo voy abajo para poder verlo mejor, porque si no, aquí no es justo que una se queda sin poder disfrutarlo. Y sufrirlo, no es una situación... Acá, para acá, ¿no? Como prefieras. Te habíamos puesto el nombre. Dale. Están oscuros, no les veo la cara. Bueno, gracias Fátima, gracias a la universidad, al campus por recibirme y bueno, gracias a todos y todas que están acá presentes, que no les veo bien, pero bueno, espero que puedan compartir conmigo algunos puntos en común y poder comprender y sobre todo sentir lo que sucede en algunos territorios donde se violan los derechos más fundamentales de las personas. Si bien esto sucede en un ámbito local, que es la experiencia que les voy a contar, esto tiene impactos también a nivel global. Y lo que apelo, siendo digamos todos jóvenes, que puedan pensar qué hacer para cambiar estas situaciones de injusticia ambiental. La injusticia ambiental expresa también una injusticia social. Así que de lo que les voy a hablar es de intervenciones socioambientales y construcción de ciudadanía desde una perspectiva de género y derechos humanos. Esa foto que están viendo es de Villa Inflamable, que es el lugar donde nosotros tenemos un abordaje territorial con una organización de derechos humanos desde hace más de 10 años, tratando de revertir o pensar desde el territorio y generar propuestas de políticas públicas que tiendan a revertir las vulneraciones graves de derechos humanos que están sucediendo en ese territorio. Básicamente lo que les voy a contar es cómo vemos y cómo están interrelacionados estos conceptos de intervenciones socioambientales, que son unas prácticas sociales que se desarrollan en territorios de segregación sociourbana. Como van a ver fotos, porque como dice Maturana, si no, la realidad parece que no existe si no la percibimos. Y lo mismo que decía la profesora Carmen, que no recuerdo el apellido, pero a los territorios hay que mirarlos, pensarlos, pero también sentirlos. Y eso es lo que quiero ustedes que en esta charla traten de sentir y de ponerse en el lugar de otros u otras u otros que están sufriendo los impactos ambientales diferenciales. Y vamos a ver también cómo es necesario tener una mirada desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva de género para no reproducir estereotipos de género a través de nuestras acciones y a través de querer un cambio y de tener buenas intenciones en los territorios, podemos hacer daños porque no todas las intervenciones son neutras, no todas las intervenciones son buenas, aun cuando tengamos las mejores intenciones. La verdad que lo que me gustaría también contarle, pero bueno, se va a hacer bastante largo si no, es también todos los errores
que nos hemos dado cuenta que tenemos en las intervenciones, porque también tenemos muchos errores y la verdad que del error es de lo que más se aprende. Siempre un poco teniendo en cuenta las comunidades mapuches que dicen que los territorios hay que pisarlos y pedirles permiso, ¿no? Y es como con cuidado, pidiendo permiso a la tierra para estar en la tierra. Esto es lo mismo, el territorio es un territorio construido en el que nosotros vamos a intervenir intentando generar un cambio porque hay una situación problemática que está mal, pero ese cambio y esa definición y priorización de problemas no la podemos hacer desde la academia, no lo podemos hacer desde la investigación, no lo podemos hacer desde una oficina sentado, no lo podemos hacer siendo juez o jueza. Tenemos que hacerla desde el territorio y pensarla con y desde las comunidades. Eso, al igual que como generaron este espacio de diálogo, hay que hacerlo con todas las personas que tienen que intervenir en la definición de lo que queremos cambiar, para qué cambiarlo, qué queremos, cómo va a ser, qué herramientas vamos a estar utilizando para ese cambio. Lo que les voy a mostrar ahora es un video, no sé si conocen la trilogía Qatsi, si no la conocen traten de verlas, son unos videos unos documentales de los 80, donde ya muestran un determinado modelo de producción, que es el modelo de producción capitalista, y que me parece que esto lo ilustra, y en 1 minuto y medio podemos ver cómo funciona ese modelo, ¿no? Bueno, no sé si lo conocían, ¿alguien lo conocía de los que estaban presentes? Bueno, es ilustrativo de esto que llamamos un modelo de producción capitalista. Le faltan a lo que sucedió desde los 80 ahora, casi 20 años más, le falta todavía extremar una explotación de los recursos naturales que hace insustentable o no sostenible para futuras generaciones y que pone en riesgo hoy muchísimas personas, colectivos y comunidades. Y eso es lo que le voy a mostrar. Las personas que están pero como decimos que los riesgos ambientales no son solamente locales, sino que tienen un impacto, el ambiente es uno solo que va por el Estado y no vulnerables. Eso también es algo que también me parece que empezar a manejar el discurso y el lenguaje que utilizamos para saber que las personas están siendo vulnerabilizadas, que hay una acción u omisión de quien es responsable y garante que no está haciendo. No lo está haciendo el Estado, no lo está haciendo las organizaciones internacionales, no lo está haciendo la comunidad internacional de intervenir en lo que tendría que estar interviniendo para revertir las discriminaciones que existen en este momento. Esto es lo que se llama racionalidad económica, ¿no? Este modelo que se plantea como racional. Y lo que les quiero proponer es que pensemos justamente en cómo pasar de este modelo a una racionalidad ambiental, ¿no? Donde pueda existir justicia ambiental, justicia hídrica, justicia climática, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y poder problematizar los patrones de consumo, los patrones de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, nosotros también, desde los países europeos. Cómo establecemos relaciones que vamos a llamar de colonialismo ambiental y de racismo ambiental. Porque muchos de los estilos de vida sustentables en Europa se sostienen a base de discriminaciones y de acentuar los problemas ambientales en el sur global,
en los países pobres, o en los países empobrecidos, vamos a llamarlos también, porque están empobrecidos por acción específica del endeudamiento internacional. Y como dice Maturana, la crisis ambiental no es solamente una crisis, ambiental, sino es una crisis humana, donde lo que está en juego son justamente la noción misma de qué es lo humano, qué asignamos. Hay determinadas personas que no pueden, que no tienen en este momento garantizados el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua. Y vamos a ver cómo es necesario de esa crisis tratar de pensar cómo está impactando el daño ambiental, ¿no? Y esto es lo que nos dicen algunos autores en investigaciones que encuentran que las personas en situación de pobreza sufren más los impactos del daño ambiental. Las mujeres se ven más afectadas también por el daño ambiental. Y esto hay evidencia científica de que eso es así, de que sufren en sus cuerpos las problemáticas ambientales no resueltas. La desigualdad de género a su vez incrementa los riesgos y los impactos y las vulneraciones ambientales. También tenemos que los niños y las mujeres tienen 14 más veces de probabilidades de perecer ante un desastre natural. Y eso tenemos un montón de evidencias, y mismo en México, el último terremoto, han muerto el doble de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque está vinculado con lo que se llama la economía del cuidado. Muchas de las mujeres estaban ocupándose de personas dependientes, ocupándose de actividades, de lo que es la actividad de cuidado, que es un trabajo no remunerado por el Estado que realizan las mujeres, y las mujeres realizamos más del 60% de la carga de cuidado de personas dependientes. Eso nos resta oportunidades para conseguir un mejor trabajo, oportunidades para ascender o sostener el trabajo que tenemos, porque también el cuidado de personas enfermas, personas con discapacidad, o esto que se denomina la crisis del cuidado, que ya no hay quien cuide a las personas dependientes y que cada vez más recae esta tarea en las mujeres. Eso las hace más vulnerables porque el horario en el que fue el terremoto y esto que se llama desastre natural, que le puse entre comillas porque los desastres naturales tampoco son desastres naturales, son desastres construidos socialmente. Y vamos a ver que la estructura social previa tiene mucho que ver en la capacidad de respuesta que después vamos a tener ante un desastre. Este desastre que se llama natural, pero no es lo mismo una comunidad organizada. Por ejemplo, en un terremoto, Chile respondió de una manera y no hubo casi muertos ni lesionados y se reconstruyó, que Haití, frente a un terremoto que tenía las mismas características, el mismo grado de intensidad. Mismo ante inundaciones o ante la capacidad de respuesta, la capacidad de organización social y la desigualdad de género va a ser uno de los factores que más va a influir en la salud de las mujeres y niñas y niños. Y ahí, en estos eventos y en estos desastres naturales hay una sobremortalidad de mujeres y por eso Nathanson señala la necesidad de analizar la estructura social previa. Yo, con esto de analizar la estructura social previa, la verdad que quería traer un montón de datos para que ustedes se den cuenta en un territorio específico cómo impactan estas desigualdades. Les voy a contar apenitas con algunos indicadores en relación a Latinoamérica, en relación a Argentina y en relación a Villa Inflamable, pero también no quería como que ustedes sean solamente depositarios de datos, números, sino que ustedes también dejar un pequeño momento para que ustedes también puedan hacer preguntas y que pensemos y problematicemos también algunas afirmaciones que estoy poniendo acá. Algunos son datos de investigaciones previas que se han hecho, pero otras también son afirmaciones que sostenemos. En Latinoamérica, el cambio climático, dicen, afectarán más a los países más pobres, más empobrecidos, y dentro de los países más pobres, a las regiones y jurisdicciones más pobres. Se ha incrementado la pobreza extrema en los últimos años en Latinoamérica, fruto de la aplicación de medidas neoliberales en el sector salud, en el sector educación y en el sector social. Tenemos a su vez que la pobreza está feminizada, entonces si el cambio climático va a afectar más a los países más pobres, a su vez va a afectar más a las mujeres que están en situación de pobreza. Y decimos que las ciudades latinoamericanas son duales, divididas, segregadas, tanto social
como espacialmente. Le voy a mostrar una imagen también para que ustedes puedan ver y les quede patente también a qué decimos con esto que es dual. Pero también los invito y las invito a que piensen en sus territorios, en sus comunidades, en su provincia, dónde se dan estas dualidades, ¿no? Entre lo que es urbano y rural, entre lo que son pueblos de 50 habitantes y poblaciones. Bueno, estamos viviendo inequidades que van a afectar más para todos los eventos que está trayendo el cambio climático. Esto es Puerto Madero, que es la zona más rica de Buenos Aires, y lo otro es Villa Inflamable, que es una de las villas que compone la cuenca Matanza-Riachuelo, que es donde trabajamos nosotras. Y eso es el fenómeno que Bauman habla de ricos globalizados y pobres localizados, ¿no? Pobres que están sintiendo, personas en situación de pobreza que sienten en su cuerpo y en sus territorios los efectos y los impactos ambientales. Esto está a una distancia de 5 minutos, o sea, solamente lo separa un río. Y tenemos de un lado de la ciudad esto y del otro lado de provincia Villa Inflamable. Y a su vez, Villa Inflamable es uno de los lugares que tiene radicado el polo petroquímico más grande de Latinoamérica y del país, que aporta más al Producto Bruto Interno Nacional y provincial. Entonces hay decisiones de lo que se llama Maristela Svampa, que son decisiones en las que dejan zonas de sacrificio, donde se extreman y se radicaliza la injusticia ambiental. En Argentina actualmente tenemos 13 millones de personas en situación de pobreza, más 2,5 millones de situaciones de indigencia, es decir, pobreza estructural. Los otros es pobreza monetaria que no llegan a cumplir lo que implicaría una canasta básica para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación. No sé si ustedes ven los números, pero los números, por ejemplo, Galicia tiene 2.700.000. Imagínense que toda Galicia está en situación de indigencia. Y pónganlo en su territorio estos números, lo que implica. Estos números, a su vez, con una política extractivista de fracking, de producción y que gran parte de lo que producimos en Latinoamérica son beneficios hacia Europa, ¿no? Y que nos están impactando en la biodiversidad en Argentina, en el tema del agua y en muchos más. Esto es Villa Inflamable también, donde se incrementa la inseguridad alimentaria. Este año hay un estudio reciente donde dice que más del 40% de las personas, de los niños del cono urbano bonaerense, que es la provincia de Buenos Aires, este año tuvieron hambre o tuvieron que reducir su dieta. Inseguridad alimentaria severa, están el 53% de los niños y niñas en Argentina son pobres. Esto quiere decir de que cada 2 niños en Argentina, 1 es pobre. Y que a su vez tiene inseguridad alimentaria severa y se le están violando los derechos más básicos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y esta es la forma del capitalismo de transformar la ciudad. Esta es una foto de un colega y fotógrafo que es Pablo Vitale, que trabaja en los territorios, trabaja el derecho a la ciudad. Y justamente esto es lo que el modelo capitalista y el modelo de producción va dejando. Son 7.100 personas solamente en Capital, en Buenos Aires, que es la zona más rica, la que más Producto Bruto Interno tiene, que están en situación de calle. Situación de calle es que directamente se radicalizó, tienen violado absolutamente todos sus derechos. Hay una negación de ciudadanía. Esto es lo que se llama ciudadanía inversa, donde el Estado pierde la razón de ser, donde deja de ser el ciudadano o la ciudadana el centro de las políticas del Estado para pasar el mercado a regular estas relaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que problematizar. Y por eso es tan importante pensar esto que también cuando uno es estudiante dice, bueno, el territorio, ¿qué será? ¿Cuál es mi territorio? ¿Dónde voy a tener una práctica? Bueno, esto es la arena donde se verifican todo el tipo de inequidades, de injusticia y donde
como dice Caldeira, la expansión de derechos de ciudadanía pueden estar siendo rechazados, negados, donde hay ciudadanía invertida, donde hay protociudadanos en relación a los derechos, donde hay, como dice Fleury, personas que tienen que peregrinar, personas que se tienen que poner en situación de objeto de protección y no de sujetos de derechos. Y esa es la mirada que yo le quiero transmitir. Nosotros no podemos colonizar con nuestras intervenciones a las personas como si fuesen objetos. Nosotros tenemos que tener un enfoque relacional, de persona a persona, de sujeto a sujeto, y estamos no para ayudar en los territorios, no para hacer beneficencia, sino para restituir los derechos que están siendo violados y violentados por acción u omisión del Estado. Porque si no ponemos al Estado en el centro de protección de la ciudadanía, el Estado es el único que puede redistribuir los recursos, es el único capaz de garantizar la equidad. Si no, está el mercado. Y si está el mercado tiene otra lógica, que es la lógica que el que tiene puede pagar salud, el que tiene dinero puede pagar educación. Y eso es lo que no podemos permitir. Estas son las condiciones habitacionales en las que se encuentra Villa Inflamable. Villa Inflamable tiene aproximadamente 20.000 habitantes que viven en diferentes situaciones, digamos, hay diferentes tipos de vivienda, pero en general están expuestos a riesgos y peligros tóxicos. Hay basurales a cielo abierto, sin acceso a agua potable. Esto es la violación absoluta, esto es la situación en la que se encuentran niños. Por eso les decía, no solamente hay que mirar los territorios, sino también sentirlos y pensar qué tipo de subjetividad están surgiendo en estos territorios, donde hay déficit de espacios verdes, donde no hay lugares para jugar, donde no pueden jugar en la tierra, porque justamente la tierra tiene plomo, está contaminada, en el aire hay benceno, tolueno, porque hay una planta de coque que produce benceno, donde hay cloacas a cielo abierto, esto es una cloaca. Claramente la calidad de vida no está garantizada. Esto son cuerpos y zonas de sacrificios. Acá hay personas que tienen discapacidad, personas mayores, personas que no tienen servicios de red de agua potable, no tienen electricidad. Y el derecho a la ciudad, esto claramente es una zona de segregación sociourbana importante. No están integrados al resto de la ciudad. Y como les decía, esto separa un río de lo que es Puerto Madero, que es una de las zonas más ricas de Buenos Aires, tiene el polo petroquímico, hay dos usos del suelo totalmente incompatibles, que son residencial y hay una decisión de política de que no tengan asistencia, o que no tengan la asistencia y que no se hagan las políticas públicas que podrían revertir esta situación. Hay acumulación de agua, con lo cual después también cuando georreferenciamos los casos y ponemos en un mapa los casos de dengue que se han dado, justamente es en estos territorios donde hay acumulación de agua porque no hay red de agua potable provista por el Estado o provista por una proveedora privada. En este caso hay mayores casos de dengue, hay mayores casos de diarreas, que es una de las principales causas de morbimortalidad en Argentina de niños y niñas. Con lo cual acá volvemos al mismo tema, son las mujeres las que cuidan a las personas dependientes cuando están enfermas, por lo tanto eso tiene costos de oportunidades en el trabajo de las mujeres. Esto es cómo a través también de las cuestiones ambientales alimentamos el círculo de discriminación hacia las mujeres y perpetuamos estas discriminaciones de género. Esto es la situación de injusticia hídrica. Esto es el riesgo eléctrico, justamente por no tener provisión de riesgo. En las villas, el riesgo eléctrico no solamente implica pérdidas de viviendas, sino también recientemente ha pasado la muerte de una persona. Y estas son las situaciones que se consideran de injusticia ambiental. Perdón que me emocioné, pero bueno, el capitalismo también se cobra muchas vidas en estos territorios. Gilda es una vecina que murió por no tener las condiciones adecuadas eléctricas provistas por el Estado. Y son formas desiguales donde se invisibilizan, digamos, estas problemáticas
de desigualdad se invisibilizan en estos territorios y se concentran en esta población que tiene menos recursos, menos acceso a la justicia, menos acceso a tecnologías de la información y comunicación, menos acceso a salud, a agua, a servicios básicos esenciales que condicionan no solamente el presente de estas personas, sino también el futuro. El derecho, el Estado, está para proveer justamente al bien común, a la felicidad, a que las personas puedan desarrollar un plan de vida. En estos territorios, en estas zonas de sacrificios, es imposible el desarrollo de un plan de vida, ¿no? Se ve limitado, se ve restringido. Por eso es tan importante pensar, y estoy segura que acá también tienen muchísimos de estos territorios, que piensen qué es lo que podemos hacer para revertir estas barreras de derechos. Estas son situaciones en las que en Villa Inflamable tiene un puerto y, por ejemplo, están manejando el azufre. Este es el puerto. Nosotros queremos pensar las intervenciones, gracias, pensar las intervenciones desde una mirada crítica al capitalismo, a esta racionalidad capitalista. Y como dice Testa, que Testa es un gran sanitarista argentino, no se trata de fijar normas, sino de desencadenar procesos. ¿Y qué procesos queremos desencadenar en estos territorios? Queremos desencadenar procesos de empoderamiento, pero de empoderamiento real, porque estamos cansados y cansadas de escuchar el empoderamiento en términos individuales, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento, y eso no es empoderamiento. Nosotros queremos que las personas puedan conocer el derecho, puedan usarlo y puedan transformarlo, puedan generar políticas públicas cuando el derecho es injusto, porque el derecho no es lo mismo que la justicia. Entonces tenemos que estar en los territorios para organizar a las comunidades, para movilizarlas, para que puedan expresar sus demandas colectivas y de esa manera puedan generar y generemos junto a ellos, haciendo el apoyo también técnico, haciendo ese entrecruzamiento de lenguajes que se necesita entre los saberes populares y nuestros propios saberes. Para eso nos estamos formando, no para imponer nuestro saber en los territorios, sino para ver cómo podemos potenciar lo que ya tienen las comunidades. Y hay un tema con el empoderamiento también de cómo son perversos los discursos oficiales cuando hablan de empoderamiento de la mujer como salvadora frente al cambio climático, la mujer en individual, o sea, hay una unicidad de la idea de mujer, es igual una mujer argentina de Villa Inflamable que una mujer europea de clase alta, o sea, no, es igual una oficinista que una persona que está que hace trabajo rural o doméstico no remunerado. Y sin embargo, los organismos internacionales suelen decir que somos las principales protagonistas en la lucha contra el cambio climático. No están conformes con que tengamos que tener las tareas de cuidado a cargo, de cuidado doméstico, del cuidado no remunerado por el Estado, sino que además nos asignan la responsabilidad individual de luchar contra el cambio climático. Y eso es un discurso de poder que tenemos que desarmarlo. Porque si no relacionamos la situación de la mujer y de las mujeres, la situación en relación a las condiciones materiales, en relación a su capacidad de agencia, es un discurso vacío. Pero que fuese un discurso vacío no es un problema, sino que el problema es que ese discurso funciona como pauta de expectativa que tenemos que cumplir las mujeres. Y ese discurso también es un prejuicio y un estereotipo de género. No sé si a ustedes le pasa, a las mujeres le pregunto, pero si todavía en la calle hay gente que cuando comete algún error le grita, pero en Argentina nos pasa mucho, anda a lavar los platos, ¿no? No sé si acá pasa, no tanto. Bueno, en Argentina pasa muchísimo, así que manejen con cuidado en Argentina. Todavía los hombres te gritan, anda a lavar los platos. Es el típico insulto argentino. Entre andar a lavar los platos y ser salvadoras del planeta, ¿no les parece que hay como una distancia gigante? Y los dos son prejuicios y estereotipos de género, porque ninguno de los dos está relacionado ni vinculado ni con mujeres concretas ni con colectivos y comunidades concretas. No quiere decir de que la mujer y que en territorios
vemos que son las que están encabezando la lucha. Pero muchas de las mujeres, como me pasa en muchos de los territorios de Argentina, te dicen, yo no quiero ser ambientalista, pero no les queda otra que luchar para vivir, como está pasando con las mujeres de los pueblos fumigados, como está pasando con la red de escuelas de pueblos fumigados, como está pasando con muchas mujeres indígenas, con muchas cacicas, y como la grave situación que están viviendo nuestros, si se dice caciques y cacicas, que están viviendo nuestras comunidades. Entonces, tenemos que desnaturalizar esos discursos. ¿Por qué? Porque son peligrosos, porque generan una identidad, porque son prejuicios que refuerzan los estereotipos de género, porque también en ese cuidado del ambiente están mezclando planos diferentes. Tenemos un plano macroestructural que tiene que ver con el cambio climático. No quiere decir de que no podamos hacer acciones y que tengan valor las acciones agregadas que hagamos en términos individuales o colectivos. Pero el cambio climático se revierte con políticas públicas estructurales que tiendan a revertir la desigualdad social. Y eso está en la estructura, en los modos de producción capitalista. No está en la mujer individual que está en un territorio y que está cada vez más sola, como dice Menéndez. La mujer se encuentra cada vez más sola en todo tipo de lucha. Entonces, esos son los procesos que nos invita a desencadenar TESTA, procesos de empoderamiento, pero de empoderamiento real, ese empoderamiento que tiende a generar propuestas de políticas públicas para transformar todas las vulneraciones de derechos que están sufriendo en este momento las mujeres. Esto es un poco, de cada uno de estos podría hablar casi media hora o mostrarle ejemplos, errores, aciertos que tuvimos en relación a cada una de estas pautas, pero es un poco para que ustedes cuando vayan a un territorio, cuando estén trabajando, cuando su territorio también que es la universidad, y también hay que disputar y dar un montón de luchas dentro de las universidades y dentro de la academia para que se acerquen, para que se integren a los territorios, para que los territorios también puedan venir a la academia a disputar sus saberes. Y en eso los invito no sé si vieron o leyeron lo que es el diálogo de Foucault con Deleuze, en el que dice cuál es el rol que tenemos que cumplir los intelectuales y o los profesionales, le agrego yo, en relación a los grupos vulnerabilizados. Y básicamente lo que tenemos que hacer, dice él, no hay nadie que sepa más de política criminal que los presos, sin embargo los presos no participan en los procesos en los que se deciden las políticas criminales. Y esto es lo mismo. Él llama a que nosotros legitimemos la voz de aquellos que no tienen voz. Y ese es un rol muy importante para estar en territorio, que nosotros y nosotras que podemos tener voz, podamos legitimar los saberes populares, podamos legitimar y contribuir a esa organización comunitaria. Primero, una intervención socioambiental, para tener una mirada crítica, tendría que desnaturalizar las relaciones de poder. No mirar como natural ni el ambiente, ni las relaciones de género, sino tratar de encontrar, como dice Foucault, ese poder oculto, ese poder que no se muestra en las relaciones, psicoanalizar el poder. Legitimar la voz de los que no tienen voz, incrementar la participación social. Sin participación social en todas las instancias, en todo el ciclo de políticas públicas, esto es, desde el diseño, la priorización de problemas. ¿Quién define cuál es un problema? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué cambio queremos? El diseño, la elaboración, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas tiene que ser con participación social. Sin participación social, sin la participación de diferentes actores, no sirve. Si no estamos acostumbrados, lamentablemente, a que las decisiones sean asimétricas, verticalistas, que las deciden en lugares muy lejanos a los territorios. Tenemos que promover el empoderamiento comunitario, amplificar el repertorio de acción de las comunidades. Sobre eso podemos hablar un montón, legitimar determinados tipos de lucha, aportar elementos a través de la educación ambiental, de la educación legal, para que las personas puedan conocer los mecanismos disponibles, las herramientas disponibles, conocer los organismos del Estado que son garantes o responsables de las políticas públicas que los están perjudicando o que los beneficiarían. Generar movilización e interacción de diferentes actores sociales.
poder dialogar con organismos del Estado, poder llevar el Estado al territorio, poder llevar también y hacer esta articulación entre técnicos, que los técnicos generalmente también tienen esta verticalidad en la forma de pensar los problemas ambientales. Fortalecer las organizaciones sociales, como ya había mencionado, y visibilizar todo tipo de opresiones. Y acá también habían mencionado al presentar las opresiones que tienen que ver con la interseccionalidad de género, ¿no? No es lo mismo vivir en una villa, tener una discapacidad, estar en situación de pobreza, ser mujer, ser niña. Van incrementando, interactuando diferentes vulnerabilidades y sabemos que, por ejemplo, la discapacidad tiene que ver con el medio social, con la interacción con un medio social y entonces cuanto más este medio social, cuanto más agresivo es para la persona, cuanto peor calidad de vida tienen las personas en estos territorios, mayor será la discapacidad también de esta persona. Alentar una ética y una cultura del cuidado, tenemos que detenernos, no soy religiosa, pero sí me gusta una parte del Laudato Si, en la que dice, tenemos que detenernos a mirar lo bello, la belleza, porque si no es la belleza que está en la naturaleza, la belleza que está en la biodiversidad, la belleza que está en el otro diferente, en la otra diferente. Porque si no nos detenemos, después dice, no es casual que todo sea objeto de consumo para nosotros. Entonces, para que no sea, para poder cambiar y pensar otros patrones de relacionarnos con la naturaleza, con las otras personas, tenemos que alentar esta ética del cuidado y que a su vez este cuidado no recaiga principalmente sobre las mujeres. Integrar la dimensión ética, estética y política como parte de nuestro campo disciplinar. Esto que no sé si en Argentina ha pasado que se ha sacado en muchísimas de las carreras lo que es ética, pero es una instancia saber qué es lo bueno, porque si no, no vamos a poder valorar o evaluar nuestra propia intervención. Nuestra propia intervención tiene que ser éticamente también correcta. Tiene que alentar esta estética, o sea, lo bello, lo bueno y lo justo tiene que ser parte de nuestro campo disciplinar. Tenemos que pensar intervenciones que integren estas acciones. Y nuevas formas de relacionarnos con el ambiente, y los invito a que conozcan también en Latinoamérica lo que es el buen vivir, porque se habla de un nuevo paradigma ambiental en Europa, pero en realidad ese nuevo paradigma propone una nueva conexión con la naturaleza que nuestros pueblos indígenas, que fueron avasallados por la conquista, porque no hubo encuentro de cultura, sino conquista, avasallamiento, y sigue hoy habiendo conquista y avasallamiento, ahora, como les decía, colonialismo ambiental. ¿Por qué? Porque en estos territorios hay agua, en estos territorios son territorios muy valiosos en términos naturales, y ellos tienen una conexión. Por ejemplo, mapuche, que es una de las comunidades indígenas, quiere decir ser de la tierra, ser con la tierra. Ellos ya tienen en su propia idea lo que es el buen vivir, ¿no? Que implica una equidad ambiental. Eso los invito también a todo aquel que esté haciendo y estudiando y recorriendo el camino de la educación, que tome los conceptos de buen vivir y el desarrollo teórico que hay en función de lo que es el buen vivir. Y justamente también tenemos que denunciar todas estas injusticias ambientales, climáticas, hídricas, reconocer el derecho a tener derechos, como dice Hannah Arendt, el derecho a tener derecho y a reivindicar en el espacio público la diferencia, porque no nos alcanza, no somos todos y todas iguales, si esa igualdad nos descaracteriza, si nos saca lo propio. Y en ese sentido hay que seguir reconociendo que dentro de las comunidades donde trabajamos o en los territorios hay heterogeneidades. Generalmente también hay una mirada de decir, este lugar mismo, por ejemplo, en el territorio, en Villa Inflamable, hay muchas comunidades hacia adentro y tenemos que reconocer esa heterogeneidad, porque si no, vamos a dar respuestas uniformes a situaciones que son heterogéneas. Y eso ya es un problema. Y tenemos que reconocer al otro en tanto otro,
no colonizarlos, como les decía, poder historizar a las personas, a los territorios. Hay algo que en todas las intervenciones que realizamos nos damos cuenta que uno de los principales también problemas de las personas, que a su vez eso actúa después como nudo crítico para otros, problemas inclusive legales o que tienen que ver con la documentación que acredita la identidad de las personas, es que no pueden historizarse. O sea, hay algo de vivir y del estar en el día a día que no pueden iniciar. O sea, esto que nosotros podemos decir, que vos tenés un hermano que es mayor o menor, que nació en tal lugar o no, hay personas que en las villas ese recorrido se perdió. Y entonces después tenemos problemas inclusive para saber dónde buscar los documentos que acreditan el nacimiento, dónde buscar... y eso es lo que es importante historizarlos, porque de esa manera también subjetivamos a las personas. Alentar la construcción de sentidos, porque hay una cultura de la vergüenza también en las villas, y esto es reivindicar lo propio. Y, por ejemplo, en los cursos de capacitación que hemos dado en Derecho, se ha armado con referentes de diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires, se ha dado una discusión sobre la identidad villera. Hay un grupo que se llamaba Villeras Disidentes, reivindicando y dándole justamente vuelta al término, deconstruyéndolo y apropiándose de esto que era despectivo, de esto que las estigmatizaba, ahora es su propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, esta construcción de sentido también podemos apoyarla y podemos ayudar a generarla. Y instar estos procesos de reconocimiento, de legitimación y de subjetivación del otro. Esto, no sé si se ve ahí, pero en ese cartel, en el ingreso de la casa, vemos un cartel que dice «Yo sí puedo». Y es el único curso que hizo esta persona en su vida. Entonces, igualmente esperemos que pueda hacer más. Pero es significativo porque eso es algo que a él lo llena de orgullo y lo tiene delante de su casa, ¿no? Entonces, bueno, esa mirada también, una mirada de que podamos focalizarnos en los factores que protegen a las personas, fortalecer lo que sí tienen, también es muy importante en los territorios. Y como dice Judith Butler, y con esto ya termino, si quieren después les muestro algunas experiencias, pero eso no sé cómo estamos de tiempo y generalmente me alargo un montón, y me gustaría también que pregunten cosas y mostrarles otras. El deseo es siempre deseo de reconocimiento y nos constituimos como personas viables solo a través de la experiencia del reconocimiento. Y en este sentido, Balibar también señala que la ciudadanía no es solamente el reconocimiento del Estado, de ese estatus jurídico, sino que nos reconocemos unos al otro también a través de la mirada, a través de la palabra. Y para eso no necesitamos ni que esté el Estado, no necesitamos recursos materiales, no necesitamos... Nosotros podemos reconocer al otro simplemente o a la otra simplemente nombrándolo, identificándolo, historizándolo, legitimando su discurso, legitimando sus errores, legitimando, creyendo también en la otra persona. Y sí los invito a que piensen cuáles son los excluidos y excluidas en sus contextos específicos. ¿Cuál es la situación de los migrantes? ¿Cuáles son la situación de las personas que se están quedando sin casa, que no se le está respetando el derecho a la vivienda por créditos hipotecarios usurarios? Se me ocurren un montón de situaciones, pero quiero que ustedes también piensen, y si quieren después las compartimos, quiénes están siendo en este momento vulnerabilizados. Son vulnerabilizados por el Estado todo el que no tiene una política específica, porque el Estado, para asegurar la igualdad, tiene que hacer mucho. O sea, tiene que justamente tomar todas las políticas que tiendan a revertirlo. No es solamente hacer lo mismo para todos. Si hace lo mismo para todos, no va a generar políticas de equidad. Tiene que hacer una política diferenciada también para grupos. Una política que no sea estigmatizante, una política que no refuerce los estereotipos de género, va a tener determinadas condiciones para poder hacer esa política de lo que se llama discriminación positiva. Pero generalmente en esas discriminaciones positivas también hay políticas que tienden a reproducir estereotipos de género. Así que tenemos que estar atentos y eso volver a lo que decíamos al principio de poder desnaturalizar los discursos. Esto es, desde la psicología ambiental, lo que también hacemos en los territorios es trabajar estos factores protectores,
como la resiliencia comunitaria, pero teniendo en cuenta esta capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas, no es eterna, no es universal. Hay gente que tiene resiliencia para una situación y no para otras. Entonces, y tampoco la resiliencia es individual, sino que siempre se necesitó de alguien, de un tutor de resiliencia, para que la persona pueda salir de situaciones adversas. Y en este caso, el Estado ocupa un rol fundamental en la resiliencia comunitaria. Incrementar la capacidad de respuesta ante desastres, eventos naturales, poder generar redes de apoyo, porque justamente este modelo capitalista lo que hace es generar una cultura individualista de desintegración del tejido social. Entonces es más fácil caerte, desclasarte. Si generamos redes de apoyo y si nosotros podemos transferir nuestras redes de apoyo a otras comunidades, el efecto es mucho mayor. Solidaridad intergeneracional, también todas las cuestiones que va rompiendo esta mirada individualista de los problemas. Generar vínculos significativos, identidad comunitaria, apego al lugar, percepción del riesgo, porque vemos que también las comunidades más vulnerabilizadas tienen baja percepción del riesgo. Entonces también cuando hay una situación de desastre ambiental, la capacidad de respuesta ante ese desastre es más limitada o no se toman las medidas que deberían tomarse. O no se movilizan o no pueden expresar una demanda colectiva exigiendo al Estado. Porque de eso se tratan los derechos humanos, de colocar a las personas en relación de exigibilidad al Estado. No es beneficencia, es derecho. Y con esto, bueno, los invito a que puedan pensar sus propias intervenciones socioambientales, que estas pueden ser campañas de comunicación, programas de educación. Estas pueden traducirse en muchos tipos de actividades, pero siempre tenemos que pensarlas como prácticas sociales situadas, contextuales. Eso es como el compromiso ético que sí les pido, que puedan asumir como futuros profesionales pensando con las comunidades y no para las comunidades. Y es muy difícil, o sea, eso es muy difícil porque nos implica también a nosotros corrernos del lugar de saber y del lugar de profesionales, porque venimos construyendo nuestra identidad profesional, nuestro ego, nosotros sabemos, para correrlo y dejar también y legitimar las prácticas de autocuidado que hacen las propias comunidades. Por eso hablamos de prácticas sociales situadas, de prácticas sociales porque no son solamente actividades, no son solamente estrategias, no son solamente acciones, sino que están situadas en un contexto y que tienen significados asignados. Hay una interrelación entre el contexto, el significado y la acción, y no nos podemos olvidar en eso del contexto comunitario. Así que bueno, tengo un montón más de cosas para contarle y de acciones que hacemos, pero prefiero que ustedes en todo caso pregunten. Muchas gracias por dejarme contar la situación de Argentina. ¿Cómo? ¿Vale? Perfecto. Espero que pregunten porque me gusta que pregunten y hay que fomentar la cultura de la pregunta. Bueno. Así que... Algo pasa. Preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Están de acuerdo en algo? Hoy, primero felicitarte, estamos en la misma sintonía y yo mañana qué voy a decir ahora. Pero esperemos que aportemos un poquito más de lo que aportaste. Una duda. Esta segregación socio-urbana, que es también socioterritorial, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron ellos, todas estas personas llegaron ahí porque había fuentes de trabajo o ellos ya vivían ahí y llegó el urbanismo? Para saber qué es segregación. O es cinturón de miseria, que son migrantes que llegan
referente a segregación socio. Sí. Bueno, mostré fotos de diferentes lugares y de diferentes villas que tienen toda una historia diferente. Las de Capital en general tuvieron un influjo de migraciones internas del país con la expectativa de conseguir básicamente trabajo, pero también tienen un flujo migrante muy importante de migrantes limítrofes que sí se asentaron y las villas de ciudad están dentro de la ciudad y están justamente las 4 que están en procesos de urbanización, o sea, de integración sociourbana en este momento, son casualmente las que están en territorios más ricos y de más especulación financiera en torno a esas tierras. Hubo como momentos también donde se planteaba la idea de erradicarlas y de sacar, y ahora hay un momento donde por la movilización y la organización comunitaria y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil de estos procesos, donde se consiguieron leyes de urbanización para lograr esa integración sociourbana. Pero hay también todo un discurso del odio generado en relación a los... Traía ahí justo unos ejemplos de discursos del odio que por ahí también les puede interesar en relación a los villeros ocupan tierras muy ricas. También pasa lo mismo con los pueblos indígenas, que no se les reconoce la propiedad ancestral de la tierra, no se reconoce el rango constitucional de que son pueblos preexistentes al Estado Nacional. Entonces, y Villa Inflamable tiene una historia diferente. Villa Inflamable está del lado de provincia, pero está a 7 minutos del Obelisco, o sea, de la capital de Buenos Aires. Y ahí primeramente había pobladores que era zona de quintas. En Villa Inflamable ibas a comprar verduras, ibas a hacer el mercado de verduras. Y cuando se radica el polo petroquímico y en los 90 que se acentúa todo el proceso de, por ejemplo, trajeron una planta de coque que es altamente cancerígena, produce benceno, tolueno y otros contaminantes del aire. Y justamente ingresaron los 90 con todo un paquete de medidas neoliberales y de desregulación del Estado y falta de control. Son todas empresas de energías fósiles que son insustentables para el ambiente, y eso que sucede allá en lo local tiene impacto en términos ambientales. Por eso estamos hablando de justicia climática. Esto está afectando a todos y todas. Vemos que se corporiza en el cuerpo de algunos, porque los niños de Villa Inflamable, de una evaluación de 1.200 niños, 600 tenían elevados niveles de plomo. O sea, esto es más de 7 en el nivel de plomo en sangre. Y a su vez ya hay muchísimas investigaciones que dicen que aún a bajos niveles de plomo en sangre trae efectos en la salud. Sí. Si quieren les voy mostrando la imagen. Algunas cosas, todo lo que les comentaba en relación, por ejemplo, bueno, no sé si quieren preguntar. ¿Quieren preguntar y les muestro? No tanto. Estas son algunas de las actividades cuando les digo, por ejemplo, visibilizar las villas. Villa Inflamable, Carbonilla y Rodrigo Bueno, que son 3 villas, 2 de capital y una de provincia, no existían en los mapas. Entonces hicimos un acuerdo con Google para visibilizarla. Eso que tenemos ahí en la cabeza es justamente cámaras fotográficas que ahora, si ustedes ponen Villa Inflamable, aparecen los mapas. Eso era una zona gris y de hecho también cuando uno pasaba con el GPS te aparecían todas las alertas de zona peligrosa. Entonces, visibilizarla, esto tiene impactos subjetivos también para las comunidades. Primero porque lo hicimos con la comunidad y fuimos caminando con promotoras de acceso a la justicia que formamos durante un año en el mismo barrio. Y después caminar en el barrio, el efecto, la sonrisa, o sea, cómo les gustaba a la gente. Ahora ellos pueden también promocionar, por ejemplo, sus negocios, sus actividades. Les llegan las notificaciones judiciales cuando les llega el correo, pueden poner en un currículum dónde viven, porque también el no existir en un mapa implica en un territorio
implica un montón de otras vulneraciones. Esto, por ejemplo, es una actividad artística. No sé si conocen a Tomás Saraceno, pero búsquenlo si no. Esto es Aerocene. Ellos presentaron en París todo un proyecto que tuvieron en Villa Inflamable y que lo van teniendo en el resto del mundo, donde esos globos gigantes son globos en los que uno se puede meter, globos que con el calor se elevan y que además, bueno, ellos sacan fotografías, hacen documentales, pero lo hicieron con todos niños y niñas de Villa Inflamable. Y esto también para ellos es como darle voz, porque además esos globos tienen un medidor de la calidad de aire y entonces nos puede dar el material particulado que tiene. Por ejemplo, esa medición no la está haciendo el Estado y sin embargo, a través de una instalación artística que combina temas ambientales, porque en ese grupo hay... En ese grupo hay tantos artistas como ingenieros, técnicos, abogadas, hay geógrafos, hay de todo en el equipo. Si ustedes pueden ver, Aerocen es un proyecto precioso, pero es como una idea de ir generando diferentes instancias artísticas, culturales, para enriquecer también el territorio, para también hacer actividades con ellos y para presentarlos, por ejemplo, en museos y en lugares legitimados socialmente. Generar instancias de capacitación, cursos sostenidos en el tiempo también de promotoras de acceso a la justicia para que puedan conocer, usar y después generar las políticas públicas con las promotoras de acceso a la justicia. Ellas habían hecho un diagnóstico de cuáles eran los problemas de acceso a la justicia, que fue fundamental para después elaborar y redactar lo que se llama el acuerdo por el acceso a la justicia, que contiene 120 propuestas de políticas públicas, que entre 80 organizaciones de la sociedad civil de toda Argentina estamos traccionando al Estado para que tenga en cuenta ese acuerdo y pueda implementar las políticas públicas, tanto para la justicia como para el ámbito administrativo, y a su vez para cada uno de los grupos vulnerabilizados por el Estado. Entonces, para nosotros es esto, es poder generar un insumo y generar la misma acción y la mirada desde el territorio. Generar también, a la par de que vamos haciendo, esto es una formación, una escuela de derechos humanos para referentes villeros, para que ellos puedan discutir ellos mismos y ellas mismas las leyes de urbanización. Porque el Estado, en esta idea de planes de gobierno abierto, plan de justicia abierta, que promueven también los organismos internacionales, lo que está pasando es que se generan múltiples instancias de participación que no son participativas. Entonces, por ahí en la urbanización de la villa, lo que les piden es que hacen mesas de participación para que decidan los nombres que van a tener las calles. Y entonces, y encima terminan poniéndoles nombres que los mismos vecinos y vecinas no están de acuerdo. Entonces, en todo esto es importante aportar elementos que tienen que ver con la formación, ¿no? Para que las personas puedan disputar y defender sus propios derechos. Esto es acompañar también procesos colectivos, comunitarios, poder informar, poder generar instancias de articulación con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio, participar en mesas donde están los distintos jurisdicciones del Estado nacional, provincial y de ciudad. Muchas de estas mesas son un fracaso, pero igualmente hay que disputar esos lugares, hay que ocuparlos, hay que tener y que las personas puedan ellas generar sus propias demandas y traducirlas en lenguaje de derecho para después generar esas políticas públicas. También lo que veíamos, Villa Inflamable está judicializado. Los vecinos de Villa Inflamable hace más de 10 años, en el 2008, generaron una demanda al Estado nacional, provincial y de Ciudad de Buenos Aires a sanear el riachuelo, que el riachuelo es uno de los ríos, de los 10 ríos más contaminados del mundo. Eso lo ganaron contra el Estado. La Corte Suprema, que es el órgano máximo, supremo de justicia, ordenó mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, prevenir el daño y reparar el daño ya generado. A 10 años, ustedes vieron las fotos de Villa Inflamable que son actuales. No mejoraron la calidad de vida, no se previno el daño. Entonces, nos parece importante también
algunas acciones poder comunicarlas donde los jueces la escuchan, porque los jueces no van al barrio, deciden sobre las vidas de personas sin ir al barrio, deciden sobre las principales políticas que se van a ejecutar sin conocer si las personas quieren relocalizarse o no, sin conocer las expectativas, los valores. Entonces, nos parece importante visibilizar esas barreras en espacios académicos también. Entonces hay generación de libros, de publicaciones, también en los medios de comunicación para generar y sensibilizar a las personas en la necesidad de que en esos barrios también hay seres humanos, porque la idea de humanidad misma por momentos parece que está negada. Suelen no verse como personas a través de los discursos del odio. Esto también es la presentación del acuerdo que se hizo con personas de las villas, y esto es discutir también una microinstitucionalidad diferente para abordar un caso complejo. La declaración de Villa Inflamable fue una declaración también que decidimos entre 24 organizaciones de Latinoamérica, también el empoderamiento pensarlo en lo local, en lo nacional, pero también escalarlo a lo regional, con ONGs que estamos haciendo también el mismo tipo de trabajo territorial, poder pensar en un acuerdo por el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de las comunidades vulnerabilizadas. Esto nos parecía también llamativo, o sea, nos parecía importante que se hizo en Villa Inflamable y que tenga el nombre la declaración de Villa Inflamable, porque el anterior acuerdo por el acceso a la justicia se había hecho en Cancún, allá. Entonces, nos parecía, desde el Estado se había hecho en Cancún. Entonces, nos parecía hasta simbólico, lo simbólico acá tiene mucho peso. Y poder con las mismas promotoras hacer una campaña para sensibilizar sobre derechos, y esto es lo que decía, generar congresos, discutirlo, pero siempre están las comunidades en estos congresos. Ahora estamos organizando este último de empoderamiento jurídico y las referentes de barrios populares están a la par de los académicos y académicas que están interviniendo. Y esto es un encuentro con líderes globales, también por el acceso a la justicia, con la organización de Elders, también para potenciar a nivel global las problemáticas locales. Y este es nuestro centro, ahí donde se ve, es el Centro de Acción Legal Comunitaria que tenemos en Villa Inflamable, donde hacemos todo este tipo de capacitaciones. Y eso está a una cuadra de todas las fotos que les estuve mostrando, y justo enfrente del polo petroquímico. Y ahora sí, si quieren preguntar, si no les sigo hablando yo. Pero bueno, Es una amenaza. pero sí, Hay voz. Bueno, hola. Lo primero, darte las gracias porque, no sé, o sea, a mí personalmente me ha llegado un montón tu ponencia porque te paras a pensar y reflexionas sobre la importancia de conocer otros contextos y que tú puedas estar ahora mismo, ahora aquí, y dar a conocer ese contexto que nosotras no conocemos es súper importante, y ver cómo personalmente tú lo sientes y lo vives, pues al final para nosotras es importante porque ves otras realidades que al final estar dentro de unas aulas y como que muchas veces no nos paramos a pensar que hay más allá. O sea, tú con tu contexto ahora mismo y nosotras con nuestro contexto, ¿sabes? De las problemáticas, de las necesidades. Entonces, en primera instancia quería decirte eso, que gracias por tu ponencia. Y nada, quería reflexionar sobre lo que has dicho de legitimar estos procesos, de que nosotras en este caso pues tenemos pues ciertos recursos que otras personas no tienen para poder dar voz a esas personas, y a veces pensamos que entramos en un contexto y realmente pues no es nuestro contexto y no formamos parte de ahí, pero realmente sí que podemos formar parte de ellos y ellas agradecen que estemos ahí. Entonces es algo que quería resaltar, igual que el tema de ser privilegiadas. Hablo de privilegio, no solo privilegio como persona, sino privilegio como mujer. Yo me he dado cuenta en este tiempo que soy privilegiada como mujer, que tengo unos derechos que otras mujeres no tienen, y que realmente cuando lo ves, cuando te paras ahí y ves mujeres que tienen doble discriminación o triple, te das cuenta de que tú eres privilegiada y que tienes que tirar del carro y que tienes que animar a que ellas tiren de su propio carro, porque
al final también es su lucha, ¿sabes? Y tú acompañarlas. Bueno, y tras eso, que me enrollo, No, pero... quería preguntarte que cómo está ahora mismo la realidad ahí, y antes nos has comentado el tema de que habéis hecho intervenciones y que al final las intervenciones pues no han salido como se querría. Entonces, como futuras educadoras sociales, para nosotros lo principal es intervenir y también es saber conocer y saber de los errores que hay. Entonces, te pregunto por eso. Sí, justamente me parecería a mí re interesante hacer una ponencia, y creo que la próxima vez va a ser de todos los errores, o sea, porque es súper interesante también cuando uno lo detecta y lo evalúa y ver esos errores. Gracias por lo que decís, que me llega mucho, y la verdad que lo que quiero es eso, es que puedan pensar y poner el cuerpo y los sentimientos, porque como profesionales tenemos que poner el cuerpo, los sentimientos y todos nuestros recursos y capacidades que tenemos en los territorios. Y de eso estoy convencida. Sin los sentimientos y sin esa mirada no salen cosas buenas, y hay veces que gran parte de los errores o de las frustraciones que tienen cuando uno interviene es que no logra lo que quiere. Uno puede estar en territorio y estás, y lo que lograste y lo que conseguiste en términos comunitarios, en términos individuales, en términos profesionales, entre lo que te proponías y lo que llegaste es muy poco, y hay que también poder, por múltiples barreras, porque uno no puede hacer solo o sola todo, o no, aún sola, digo, como comunidad o como organización de la sociedad civil o como profesional. Entonces, realmente hay que correrse del lugar de poder también, que implica querer hacer todo y solucionar cuestiones que son estructurales y muy complejas. Para lo cual necesitamos de la interdisciplina y de la intersectorialidad y convocar a muchos actores. Eso es, y convocar actores. En Villa Inflamable, por ejemplo, también convocamos una organización que es proteccionista o animalista, porque también la situación de los animales en ese territorio, o sea, es para toda otra presentación. Y que a partir de intervenir con los animales, fuimos detectando también casos de violencia. Quienes ejercían violencias o mutilaciones o golpes a los animales generalmente podían ser niños que a su vez estaban siendo violentados. Entonces, digo, es como ver cómo algo que parece que no tiene demasiada relación termina también teniendo, y a su vez, digo, hay acciones, por ejemplo, cuando uno es ambientalista, que quiere hacer determinadas acciones, pero que las lógicas también que están en los barrios, no podés acelerar procesos. Las personas están también en situación de sobreviviendo en muchas situaciones. Entonces también uno quiere generar instancias de participación y quizás haces una reunión y estás sola. Quería generar un programa de capacitación y las mujeres se tienen que ir porque tienen que ir a retirar a las niñas o niños de la escuela, o te quedaste en una reunión, o sea, programaste algo. Por eso hablamos de tener como una mirada estratégica y no normativa. Malthus, si quieren buscarlo, habla mucho de lo que es la planificación estratégica, que es ahí en territorio y vas viendo, pero gran parte de lo que programás no es lo que sucede, por múltiples factores. Entre eso también hay lógicas de supervivencia. Por ejemplo, uno puede estar como abogada o como ambientalista queriendo que se relocalice una empresa que está contaminando, pero personas del barrio que quizás te firman también y están de acuerdo en que esa empresa se tiene que ir, pero quizás para el Día del Niño o para un festejo o porque se inundan, van y le piden arena a las empresas para rellenar el territorio, o le piden juguetes y se colocan en esa relación asistencial en relación a lo único que está en el territorio. Y entonces esa lógica uno la tiene que entender, no la comparte, pero es una lógica de supervivencia también. Y eso es cuando el Estado no está. Igual después voy a desmitificar esta cosa de que el Estado cuando aplica medidas neoliberales se corre o no está, porque está, y está para reprimir, y está para hacer negocios con estas empresas que contaminan.
Entonces, esas lógicas contradictorias son también, uno quiere por momentos traccionar más de lo que las personas o las comunidades pueden, ¿no? Hay algo de la intención de lo que se tiene que hacer, que es un proceso diferente cuando estás en territorio. Eso, trabajar la frustración, las expectativas y pensar que sí hay cambios. Y además, lo que sí me di cuenta es que muchas veces no logramos, en términos de justicia, no logramos lo que queremos, pero el solo hecho de estar con la palabra, de haber orientado, asistido, asistencia técnica, ¿no? A una familia, a una comunidad, en diferentes temas, hace que para ellos el proceso haya sido diferente, aunque no logramos nada. Quizás estábamos reivindicando el derecho a la vivienda y no conseguimos, o sea, no pudimos ni judicialmente ni no judicial lograr lo que queríamos, pero la persona, por el solo hecho de ser atendida, de ser reconocida, de ser legitimado su reclamo, ya hubo un cambio también subjetivo que es muy importante para otras luchas que hay que dar. Gracias a ustedes. Igual.